Hola y bienvenidos a Relatos de Suscriptores. Esta sección del canal es la sección en la que te narro algunas de las historias que me han compartido los suscriptores de Hablemos de lo que no existe. También les doy la oportunidad para que con su propia voz te cuenten sus experiencias paranormales. Antes de iniciar con las historias, quiero invitarte a que te suscribas, le des like, comentes. Y si te está gustando el episodio, recomiéndanos con tus familiares y amigos. Esa es la única forma que tenemos para hacer crecer este canal. Nuestra meta es llegar en diciembre a 100,000 suscriptores en YouTube y la única forma de lograrlo es con tu ayuda. Una vez dicho esto, yo soy Ice Murdoch. Bienvenido a Hablemos de lo que no existe. Estás escuchando Relatos de Suscriptores, episodio 8. Comencemos. Hola Ice, me llamo Azucena. Quiero contarte que desde hace muchos años vivimos en una casa frente a un panteón. Yo creo que esa es la razón principal por la cual, desde siempre, aquí en mi casa ocurren muchos fenómenos paranormales. Los primeros 3 sucesos que hicieron que crea profundamente en el que existe un mundo sobrenatural más allá del nuestro. Un mundo sobrenatural en el que en algunas ocasiones tenemos la mala fortuna de interactuar con él. Para que tengas una idea del lugar en el que vivo en una casa de 2 pisos. En la parte de arriba del segundo piso, hay una azotea, y en esa azotea hay unas escaleras un poco largas que llevan hacia unos tinacos. Los tinacos son contenedores de agua muy grandes. Nuestra casa es una residencia dúplex. Eso quiere decir que en cada piso viven diferentes inquilinos. Nos llevamos bien con el inquilino de la primera planta. Y justo al lado de nuestra casa hay otro condominio dúplex. Y en el segundo piso vive al que al día de hoy es un gran amigo. Desde los primeros días que llegué a vivir ahí, empezamos a construir una bonita relación. Y nos hicimos de una costumbre casi desde el principio. Nos subíamos a la azotea, cada quien a la azotea de su casa, y comenzábamos a hablar de azotea a azotea. No había transcurrido ni una semana de habernos mudado a ese lugar, cuando mi mamá un día se puso a hacer oración. Creo que no te he dicho, pero ella es una persona cristiana de creencias muy profundas. Yo también creo un poco, pero tampoco es algo como que me quite el sueño hacer o no hacer las oraciones. Ese día, mi mamá estaba haciendo oraciones, y yo me quedé en mi cuarto leyendo. De repente empecé a escuchar un ruido medio extraño que provenía de la ventana. Pero la verdad estaba tan metida en mi libro, estaba tan metida en mi lectura, que no le presté mucha atención. No fue sino hasta como 10 minutos después, o tal vez más, cuando me percaté que el sonido ya no estaba. Y se me hizo extraño porque era un sonido muy constante. Entonces decidí levantarme de la cama e investigar qué era lo que lo había provocado. Y ahí me quedé petrificada. La ventana de mi cuarto estaba abierta de par en par. Parece que el sonido que yo estaba escuchando era el de alguien abriendo la ventana. Me dio demasiado miedo, pero aún así me acerqué para ver si había algo allá afuera. Y justo en la ventana del segundo piso estaba una sombra, viéndome fijamente. Simplemente me le quedé viendo. No supe exactamente cómo reaccioné. Lo único que me acuerdo es que estaba fuera del cuarto gritando, y mi mamá entró corriendo al cuarto. Y después ella empezó a preguntar en voz alta que por qué gritaba. Y ya le empecé a decir de la sombra y de la ventana abierta. Ella no vio nada. Me dijo que tal vez estaba muy metida en mi lectura y me imaginé las cosas. Poco tiempo después, se dio cuenta de su error. El segundo evento ocurrió un mes después de estar viviendo en esa casa. Como te dije, acostumbraba a irme a la azotea a platicar con mi amigo. Y un día nos quedamos hasta muy tarde. Ya eran fácil después de las 11 de la noche. Él, cuando se dio cuenta de la hora, se bajó corriendo porque el día siguiente tenía que trabajar. Yo me la tomé con un poco más de calma. Se sentía muy agradable el ambiente. Hacía como mucho fresco. Pero de repente, de forma inesperada, y sin algo que generara lo que pasó, empecé a sentir muchísimo miedo. Empecé a sentir como que algo me observaba.
y empecé a sentir la necesidad de huir, de salir corriendo de ahí. Y me empecé a preguntar: Azucena, ¿por qué estás sintiendo eso? ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Entonces volteé a las que llevan hacia los tinacos y solo logré ver una mano que se movía de un lado a otro, como si estuviera moviendo algo de la escalera. No supe cómo reaccionar tampoco. Era mucho peor que la sombra. Ahora realmente había algo ahí, y esa mano no era una mano normal. Se veía como una mano seca, como la de un muerto. Corrí lo más rápido que pude. Bajé y le dije a mi mamá lo que estaba pasando. Le habló al vecino de abajo y le hablamos a mi amigo. Y subimos los 4 porque tal vez alguien se estaba metiendo en la casa. Pero no había nadie ahí. Y no hay forma alguna de llegar a ese techo si no es por medio de nuestro departamento. Esa noche, cuando me quedé pensando, al acordarme de la mano, los movimientos de ella, pensándolo bien, no era de que estuvieran desarmando o armando algo. No, los movimientos era que me estaban saludando. Era como un saludo lento y malicioso. Solo de pensarlo me genera mucho miedo. Antes del último evento, nos enteramos de algunas cosas. La inquilina anterior hacía brujería y justamente utilizaba mi cuarto para hacer esas cosas. Entonces todo para mí empezó a cobrar sentido. Un cementerio, el cual ya puede traer en sí muchísimas energías, y aparte que utilizaran la casa para brujería, ahora todo empezaba a cobrar sentido. Pero sin importar que sabía eso, yo no estaba preparada para lo que siguió. A las pocas semanas, aún no se cumplía 1 año de estar viviendo en esa casa, cuando un amigo mío falleció. Yo lo extrañaba muchísimo, muchísimo. Recuerdo que fui a su velorio, pero desde ese día, mi novio, mi amigo y mi mamá decían que me veía diferente, más apagada, sin energía. Mi vecino me decía que mis ojos se veían como sin luz, y llegó un momento en el que me decían que ya no era yo, que me comportaba como alguien más. Aunque mi mamá es cristiana, mi tía, su hermana, hace limpias, y entonces mi mamá le pidió ayuda porque ya había utilizado todos los rezos que conocía para intentar sacarme de esta situación. Entonces vino mi tía, y cuando me vio, me dijo: estás cargando a alguien, necesitamos desprenderte, y ya ha ocupado tanto que realmente él ya es casi el que está ocupando tu cuerpo. Me acostaron, trajo algunas hierbas y empezó a hacer unas oraciones. Tomó un aceite, lo mezcló con las hierbas e hizo un tipo de pasta. Me lo empezó a poner en diferentes partes del cuerpo. Y creo que nunca en mi vida he sentido esa sensación. Era como si algo me empezara a quemar, pero no era desde la piel, era por dentro, como si me estuviera quemando de dentro hacia afuera. Y le dije a mi tía: detente, por favor, detente, se siente horrible, deja de hacer eso. Y mi tía no paraba, seguía rezando, seguía poniéndome esas cremas. Yo creía que ya no iba a poder soportar, sentía que me iba a desmayar en algún momento. Y de repente, una paz completa me invadió. Me sentía con energía, me sentí otra vez yo. Y mi tía me dijo: observa en las zonas en donde sentías ardor, en mis muñecas, en el cuello, en mi vientre, en el pecho, en mis tobillos, en todas las zonas donde puso ungüento. Había marcados dedos que me tenían muy aferrada. Esos fueron los primeros 3 sucesos que viví en esta casa. Al día de hoy ya me acostumbré. Y te lo repito, Ais, creo perfectamente, porque lo he vivido, que existe un mundo paranormal con el que a veces tenemos la mala fortuna de encontrarnos. Gracias por leerme. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, primero que nada te quiero dar un poco de contexto. Tengo 19 años, vivo en Morelia, Michoacán, y siempre fui muy allegado a mi familia materna, más respecto a mi abuela materna. Y desde muy pequeño tuve acercamientos de algunas cosas.
Pero en especial mi abuela me decía que ella tenía el don de poder ver algo más allá de lo físico. Ella podía ver ese tipo de cosas. Se comunicaba esas entidades con ella o trataban de hacerlo. La primera historia que te tengo es, yo a los 6 7 años me empecé a sentir como muy afligido, no podía dormir, no podía conciliar el sueño a veces, llevaba muchas pesadillas y realmente la única persona que compartía esto era con ella porque sentía que no me iba a tildar de loco. Yo acostumbraba a ir a su cuarto, tocar y que ella me acompañara al baño porque me daba miedo entrar al baño, no alcanzaba el contacto para prender la luz. Y entonces tocaba, hacía un recorrido de 1 metro para tocar a su cuarto y ya ella me acompañaba al baño. En esa noche faltaba menos del metro no sé, unos 70 80 centímetros, pero me quedé paralizado totalmente y solamente sentía como a mis espaldas se escuchaba que iban subiendo una persona a las escaleras. Poco a poco se iban escuchando los pasos y empecé a sentir cómo se recorría su mano por mi hombro y después de eso sentí como hacía presión con sus 2 manos en mis hombros y no me podía mover. Evidentemente del miedo, pues no podía hacer ningún ruido, nada, trataba de gritar, no podía. Y lo recuerdo mucho a pesar de estar pequeño porque la desesperación que viví en ese momento nunca la había vivido y nunca la he vivido de nuevo. No sé por qué mi abuela sale del cuarto y me ve parado así. Al pasar los años, me dijo que me había visto pálido, con mucho miedo, pero me dijo que nunca me había sentido tan frío como en ese momento. Que le dio miedo que me enfermara, que me pasara algo, porque él estaba muy, muy frío. Hace pocos años, unos 3 4 años, fallece mi abuela y yo sabía que ella de alguna forma se iba a presentar conmigo porque ella como que entendía que tenía como el don que ella había tenido. Entonces, antes de ir a la funeraria, nos venimos a descansar a mi casa, tenía yo unos 16 años, 15 años. Yo acostumbraba mucho a dormir en su cama, era una king size grande. Entonces nosotros llegamos aquí a la casa a las 2 de la mañana para descansar. Y yo llego y todos se quedan abajo, menos yo. Yo decido subirme al cuarto de mis abuelos y acostarme en su cama, del lado de mi abuelo. Entonces yo en la noche me despierto y ella tenía algo muy específico que era su forma de toser. Siempre estaba tosiendo en las noches, nunca se quedaba quieta, nunca podía dormir las 8 horas que debía haber dormido. Siempre se levantaba, tosía, se volvió a acostar. Para esto yo me despierto y yo siento que está acostado alguien de su lado y siento cómo se para. Entonces yo empecé a decir, bueno, a lo mejor porque estoy dormido, posiblemente, no sé, se mete alguien más a dormir al cuarto, nunca supe quién era, nunca lo pregunté, pero yo seguía sintiendo cómo se estaban levantando en la cama, se escuchaba que tosían, pero que no podían toser ya como si trataran de hacer ya el esfuerzo de sacar aire. Me levanto, empezamos a platicar de cómo habíamos descansado y empiezan a decir que se sentía el perfume de mi abuela en la casa. Un tío se quedó en otro cuarto, dice que sintió como si lo arropara, como si hubiera sentido su olor. Para mí no me daba miedo porque al final de cuentas yo sentía que era una persona conocida y que se había ido, ¿no? Que se quería despedir, como ella lo decía. Y ahora sí, viene lo mío. Fallece mi abuela, entramos a pandemia 1 año después y yo no tenía comunicación con ningún amigo. Realmente siempre fui una persona muy solitaria en pandemia. Y así estuve mucho tiempo. Empezaba a tener muchos sueños muy raros, empezaba a sentir fiebre en la noche, empezaba a sentir que alguien quería hablar conmigo, hasta que de plano un día no me pude aguantar el que se me subía el muerto o el tener el sueño vívido, porque no lo sentí como si fuera que se me subiera un muerto. Yo podía tomar decisiones dentro de mi sueño. Iba corriendo de una persona, esa persona iba detrás de mí preguntándome que si la conocía, que si la conocía, y yo diciéndole que yo no sabía quién era, hasta que se pone frente de mí y me toma del cuello y me empieza a decir que yo la conocía, que sabía quién era. Y que si no le preguntara a su abuelo, él sabía quién era ella. Y pues bueno, yo qué hacía, ¿no? Al día siguiente fue y le pregunté. Y me dijo, no, yo no sé quién sea. Al pasar las semanas, 2, 3 semanas, volví a soñar con esta persona. Pero ahora yo tuve el poder de no permitir que me afectara tanto. Tengo un dije de un Jesucristo que mi abuela me regaló y siempre me decía que me protegía ella a través de ese objeto, ¿no? Que siempre lo he querido yo así porque siempre he pensado que entre la vida espiritual y la vida física siempre hay un objeto que es como el ancla entre lugar y lugar. Entonces yo siempre creí que ella me estaba protegiendo a través de este objeto. Entonces me daba este objeto y yo dormía
pero me seguía sintiendo como acorralado en el sueño. Ya no estaba durmiendo, ya estaba despierto y sabía que ya no estaba en ese sueño vivido, pero me seguía sintiendo observado, seguía sintiendo que dentro de ese cuarto había alguien. Ya abro los ojos y veo una sombra negra de una persona alta, con el cabello largo. Por el tipo de sombra que era, me he de imaginar que era una mujer. Y no, no lo era. Era como si fuera un maniquí, porque pude levantarme y lo traté de tocar, pero no se movía. No lo podía tocar, era como si fuera humo, pero seguía la sombra ahí, ¿no? Lo raro fue que trato de tocarlo, lo muevo o así y vuelvo a abrir los ojos, como si estuviera en otro sueño. Ya no estaba esto. Siguen pasando las semanas, sigo teniendo sueños muy raros, ya empiezo a sentir los movimientos en el cuarto, ya empiezo a despertarme a mitad de la noche, a las 3 4 de la mañana y me levantaba con miedo porque yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo y la única persona que podía hablar con ella no estaba ahí, ¿no? Hasta que un día no soy mucho de religiones, pero por mi abuela me enseñó a platicar con Dios, no a rezarle, a platicarle como si fuera un amigo. Yo le decía, oye, hazme un paro, si mi abuela está ahí contigo, por favor dile que se meta un sueño conmigo para poder platicar con ella. Y sí, a los días soñé con ella y le platiqué lo que sentía y me dijo, hijo, no tengas miedo, que lo que estás viendo no es 100% real. Solamente si tú le das el poder de que sea real, lo va a hacer. Mientras tanto, no, y no te preocupes. Ahí es cuando cambia mi perspectiva de ver las cosas. Ahora sí podía hablar ya con estas cosas, yo podía como comunicarme de alguna forma, pero nunca me atrevía porque yo no sabía qué era lo que iba a estar detrás buscándome, qué era lo que yo podía estar obteniendo de ese espíritu, si iba a ser algo positivo o algo negativo. Y hace no tanto descubro tu podcast y empiezo a escuchar a las personas que estaban ahí y empiezo a darme cuenta de que solamente nosotros vamos a poner los límites porque nosotros somos las personas que están dentro de lo físico y que el miedo estaba haciendo que se apoderara de esto. Me empiezo a dar cuenta de esto y me vuelvo a soñar con la persona, con la señora o la cosa que me estaba buscando y me estaba preguntando por su nombre. Pero yo seguía sin saber contestarle, sin saber decirle quién era. Seguía soñando con ella, seguía soñando con ella. Hasta que de pronto un día sueño que estoy encerrado en una casa y que estoy tratando de escapar y que ella no me dejaba escapar. Esa sensación, ese desespero yo sentía que yo no iba a despertar después de eso. Yo sentía que ahí iba a quedar. Si yo permitía que ella me encerrara en ese lugar y que si no me escapaba de ahí, ahí iba a quedar. Que ella se iba a apoderar de mí. Escapé hasta que me di cuenta de que era un sueño. De que yo iba a poner mi límite y que yo no iba a permitir que ese algo me hiciera daño. Lo que te voy a contar sucedió en 1985. En ese entonces acababa de entrar a mi primer trabajo en un banco. Y había un cuarto en ese lugar en el que especialmente nadie quería estar, porque era un cuarto muy oscuro, muy encerrado y se sentía mucho calor. Era un cuarto muy sofocante. Era el cuarto de las firmas, así lo conocíamos. Lo conocíamos así porque era en el cuarto en el que teníamos que ir a revisar si la firma que nos habían dejado en el cheque era la que el cliente originalmente había puesto en el contrato. Como era 1985, la tecnología no había avanzado tanto en ese entonces, y esto se hacía de modo manual, o sea, revisábamos firma por firma. En ese entonces yo trabajaba en el turno nocturno y prácticamente me quedaba toda la noche. Un día, mi jefe me dijo que bajara al cuarto de firmas, pues necesitaba revisar la firma de un solo cheque. Ya era tarde, y me daba flojera porque ese día especialmente había sido un día caluroso. Sabía que me iba a encontrar con un infierno en ese cuartito. Pero aún así no podía evadirlo, era mi trabajo. Así es que bajé, llegué al cuarto, comencé a abrir el archivero y empecé a ir cajón por cajón, archivo por archivo. Ya estaba llegando al último cajón. De repente el cuarto entero estaba helado. Comencé a sentir detrás de mí una presencia. Algo me estaba viendo y tenía su mirada clavada en mí. Volteé rápidamente y estaba ahí, una mujer con una ropa blanca, con cabello blanco, pero no tenía rostros ni tampoco tenía pies, y tenía como un halo de luz alrededor. Pero ya no me quedé a ver detalles, simplemente grité y corrí, y al salir de ahí le grité al guardia que había alguien allá adentro. El guardia le habló a otro de sus compañeros y entre los tres entramos. Cuando yo salieron volando de mis manos los archivos que llevaba.
pero cuando volvimos a entrar junto con el guardia, todo estaba en perfecto orden, y sobre el escritorio principal estaba el archivo todo ordenado, junto con la tarjeta y el expediente que estaba buscando. Llámame loco, pero creo que un espíritu me ayudó a hacer más rápido mi trabajo. Tal vez se quería disculpar por el susto que me sacó. Acabamos de llegar a la mitad del episodio. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. Si nos estás escuchando por Spotify, síguenos y califícanos. Si nos estás escuchando por YouTube, dale like, síguenos y pícale a la campanita para que te avise cada vez que subimos video. Subimos videos todos los lunes y los jueves. Y si no has escuchado nuestra sección de entrevistas, te las recomiendo. Hay casos paranormales que te van a dejar los pelos de punta. Ahora, continuemos rumbo al final del episodio. O sea, una, yo siento que yo atraigo cosas y otra, yo siento que esta casa trae algo. No sé por qué, no me podría explicar. O sea, cuando tú llegas al jardín, pues el ambiente sí se siente pesado. Si tú estás en lo que sería lo que es mi cuarto o el cuarto de mi pareja, es como muy tranquilo y se siente tranquilidad. En esta casa sí me han pasado muchas cosas. En el jardín se ve una chava luego, se aparece una chava, rubia, blanquita, delgada, pero no tengo idea de quién es y mi pareja tampoco dice que pues, o sea, él ha vivido aquí toda su vida y tampoco sabe qué podría ser o quién podría ser, solo dice que de un tiempo para acá se empezó a aparecer. Y en el cuarto en el que estoy, como que tengo tres ventanales que pues prácticamente dan al jardín y no hay forma de que acomodes la cama de manera que no quede enfrente de una ventana. Entonces, donde me acuesto yo, las cortinas son algo transparentes, entonces antes de que yo pusiera una tele enorme ahí, era nada más la cama y veía hacia enfrente. Y no había noche que yo no sintiera que me observan desde un par de pinos que tenemos aquí en el jardín que están enormes. O sea, no hay forma, no hay forma. Y la verdad es muy pequeña, o sea, solo que dijeras, bueno, a lo mejor algo, porque tratas de buscarle lo lógico a esto, que dijeras, es que a lo mejor es un vecino o algo así, pero no tenía vecinos en ese entonces de ese lado de la casa ni enfrente. Y siempre como que yo veía a alguien ahí, un chavo que sí, pues es que era un chavo, yo lo sentía como más pequeño. Y se le marcaba la cara y todo, pero le digo que había veces que sí me aparecía como sin rostro. Y otras veces que no, o sea, ay, lo siento si tartamudeé mucho, es que como que me pone nerviosa la historia. Y había veces que se me quedaba viendo como fijamente, pero un rostro que alcanzas a distinguir, nariz y boca, pero los ojos no los alcanzas a ver. Y como que dejó de pasar de que lo veía a que si me llegaba a quedar dormida en lo que te digo que es la sala, escuchaba cómo me abrían la puerta, entraban y se sentaban. Me abrían la puerta, entraban, se sentaban o se pasaban a mi cuarto. Y me han pasado así muchísimas veces, que estoy dormida, pero de esas veces que duermes, pero te das cuenta de lo que se escucha alrededor. Y me ha pasado que si estoy en mi cama, escucho cómo abren la puerta, cómo caminan, cómo se mueven las sillas, cómo entran a mi cuarto, abren la otra puerta, cómo se sientan en la cama y se quedan un buen rato y yo sin poder despertarme, yo no sé si se me sube el muerto o no, pero esas ocasiones que me pasaba era muy inquietante porque no descansaba, no dormía bien, pero no me podía despertar, pero no sabía cómo explicarlo y así, o también me llegó a pasar incluso que me cortaron el cabello, me cortaron un mechón de cabello que yo sentía como si o sea, como las tijeras, ¿sí me explico? Pero yo dije, bueno, es un sueño. Me despierto y nada más veo cómo se cae el pedazo de mechón. Y digo que mi pareja va al gym en las mañanas, que entonces esa ocasión estaba yo sola en la casa, completamente sola. O sea, no hay forma de que alguien se metiera a cortarme el cabello, ¿sí me explicó? Y así como que me dejaron como medio un flequillo ahí. Y se me hizo muy raro. Y algunas de las veces que me dijeron es como que cuando te cortes el cabello, se te caiga el cabello, pues no lo tires porque te pueden hacer algo o quitarte, hacerte brujería o quitarte energías, como sea. Entonces lo que yo hice fue, este, agarré el mechón y lo pegué con una cinta y lo tengo guardado. Y en este cuarto nos quedamos a dormir anoche, mi pareja y yo. Y por eso a las 3 de la mañana yo estaba teniendo una pesadilla. Estaba teniendo un sueño con una bruja que como que me querían atacar, como que me querían atrapar. Entonces pues yo estaba, pues un sueño con miedo. Y a las 3 de la mañana justamente me tocaron la puerta y estaba mi pareja, entonces ahora sí lo escuchó. Nos tocaron 3 veces. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no sé. Le digo, no quiero saber porque como tenía miedo,
pues ya se despertó, se asomó y no había nadie. O sea, si te das cuenta, como tal no es una pared, son muchas ventanas chiquitas y no hay pared, es así el cuarto. Entonces sí dice, pues qué raro, ¿no? Nos volvimos a dormir. Nos volvieron a tocar a las 6 de la mañana. Bueno, 10 para las 6, una cosa así, nos volvieron a tocar otra vez 3 veces la puerta. Y ya no quise saber. Ya me encerré y dije, no sé qué sea. Y así se quedó. Y pues ya hoy dijimos, a lo mejor fue el gato. Quería salirse, pero yo sé que no fue así porque mi gato estaba dormida, mi gatita estaba dormida abajo de la mesa y aquí tengo su arenero, entonces no tiene por qué salirse, ¿sí me explico? Entonces pues sí, esa fue mi historia de apenas hoy. Margarita me contó esta historia. Ella tenía varios días yendo al colegio, con una cara muy cansada, porque tendía a desvelarse en las noches viendo TikTok. Y después de varios días de estar totalmente cansada, ha decidido dormirse temprano. A las 7:30 de la noche apagó el celular. Comenzó a arreglar sus cosas para el día siguiente. A las 8 de la noche estaba acostada en la cama, se tapó y esperó a que el sueño la atrapara, porque ya estaba muy acostumbrada a desvelarse. No sabe cuánto tiempo pasó, pero se movía de un lado a otro. Se desesperaba, le entraba comezón, le entraba calor, y de repente empezó a sentir cómo el sueño empezaba a llegar. Su cuerpo se acomodó. Estaba lista para dormir. Y en eso sintió que alguien más estaba en la habitación con ella. Sus manos empezaron a torcerse. El miedo empezó a invadirla. Y su boca comenzó a abrirse. Comenzó a abrirse más y más, lastimándola. El cuerpo comenzó a arquearse. No podía gritar, no podía moverse. Y había algo en la habitación. Y ella no sabía qué estaba pasando. Mentalmente comenzó a rezar. Comenzó a pedir que eso que estaba pasando se fuera, que regresara toda la normalidad. Y de repente, abrió los ojos. Estaba en su habitación. Le dolía muchísimo el cuerpo, especialmente las manos por las torceduras y la boca. Sentía la mandíbula que se había forzado mucho. Sin pensarlo 2 veces brincó de la cama. Fue por el celular. Revisó la hora. Eran las 8 de la noche. 8 exactas. Justo el momento en el que se había ido a acostar. Margarita sigue desconcertada hasta el día de hoy. No tiene idea qué fue eso que pasó. Y no tiene idea de cómo pudo regresar el tiempo. Yo me acuerdo que yo estaba chiquilla. Yo tenía que, te puedo decir que como unos 6 años. Mi abuelita se iba mucho al Paso. Pues yo soy de Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces ella nada más era cruzar al Paso y allá vivía o allá se estaba entre semana. Entonces mi abuelo era carpintero. Entonces tenía una mesa, creo que era en donde él trabajaba, y mi abuelita la tenía ahí con plantas y todo eso, ahí la tenía afuera. Entonces yo me acuerdo que yo estaba jugando afuera de la casa de mi abuela, o sea, en el patio de atrás, pues quedaba enfrente de la casa de mi abuelita. Entonces yo estaba jugando con un bebé y entonces es esta sensación de que sientes que alguien te está viendo. Entonces yo volteo y yo veo a una persona asomándose en la ventana de la casa de mi abuelita. Entonces cuando yo volteo, cierra la cortina. No te voy a mentir, me acuerdo un poco de lo que vi y me acuerdo de cómo yo salí corriendo, pero con un miedo. Mis hermanos tenían, haz de cuenta que antes de que nos construyeran ahí los cuartos, pues eran tapias, ¿no? Entonces ahí era, no, pues no habían terminado aún de construir y mi hermano tenía gallos, creo. Entonces tenía tapado el arco de la puerta para que no se salieran con unas ruedas grandotas de madera, no sé cómo se llaman. Pues no me creerás que yo del miedo las brinqué y pues yo soy chaparrita y de chiquilla pues más, ¿no?
las brinqué corriendo y llegué y le toqué a mi mamá y pues dice mamá que llegué pálida con los labios morados. Me acuerdo que yo estaba en la prepa. Yo tenía migraña, pero eran dolores muy fuertes. Eran como quien dice, no sé, como crisis de migraña. No sé cómo explicarlo porque era por temporadas. Que duraba hasta los 3, 4 días con un dolor intenso de migraña, me daba temperatura y no sabían qué era lo que yo tenía. Entonces yo me acuerdo que en una de esas veces me dio un dolor muy fuerte y tuvo que ir mi mamá por mí a la preparatoria. Y ya yo me acuerdo que yo estaba en la sala y mi mamá creo que se fue a recoger a mi hermano de la secundaria. Digo, yo salí temprano por el dolor que traía. Entonces yo estaba recostada en el sillón y no quise acompañarla porque tenía dolor. Me acuerdo perfectamente que estaba la tele prendida y yo me empecé como a dormitar. Pero es de esas veces que tú sientes que te duermes, pero estás escuchando el ruido, pero tú estás dormida. No sé si te ha pasado o si a alguien le ha pasado que me pudiera entender a lo que me refiero. Así me pasó y yo estaba escuchando el anuncio del Río, me parece. Era un anuncio de Del Río. Y yo estaba acostada y tenía un dolor muy fuerte. Y en eso yo siento como alguien me abraza. O sea, yo siento un abrazo, pero yo siento una paz cuando siento ese abrazo, pero yo dormida, pero consciente, no sé cómo explicarlo. Entonces, ese abrazo duró hasta que se escuchó que el carro de mi mamá venía. Yo escucho el carro de mi mamá que está llegando y yo ya no, o sea, yo abro los ojos y no hay nadie. O sea, yo me había quedado completamente sola en la casa. Fue algo rápido porque, pues mi mamá fue a recoger a mi hermano. O sea, fue como, pues no sé si un minuto, no sé, porque todavía estaba el anuncio cuando abrí los ojos y vi que no había nadie, pero yo sentí ese abrazo tan, tan real. Y poco tiempo después me volvió a suceder lo mismo, pero esta vez fue en la noche, en mi cuarto. Sí había más gente, pero yo siempre cerraba mi cuarto por dentro, lo cerraba con seguro, porque siempre he tenido esa manía de que yo no puedo dormir si no estoy encerrada. Entonces yo me encerraba todos los días y yo tenía cerrada la puerta y entonces yo me acuerdo el sentir cómo se sume mi cama y me acarician así como la frente, el cabello, la cabeza. Y entonces es como que yo, muy a gusto y todo, mucha paz, pero caigo en conciencia de que estoy sola y estoy encerrada. Y abro los ojos y no hay nadie. O sea, no había nadie en mi cuarto, pues estaba cerrado. Entonces ya prendo la luz y pues no hay nadie. Y yo no sentí miedo, pero sí me saqué de onda. Y sí es muy, muy raro esta situación con él. La abuela de Violeta vive en un pueblo muy lejano y pequeño en Hidalgo, México. Es un lugar tan antiguo que está rodeado de historias y leyendas. Y es tan pequeño que no llega ni siquiera a tener 150 habitantes cuando está en su máximo de población. Todos los que ahí viven se conocen, han compartido historias juntos y tienen tradiciones en común. Violeta no es de ahí. Violeta vive en la ciudad desde muy pequeña. Pero llegó las vacaciones de Semana Santa y decidió ir a visitar a su abuela. Justo una semana antes de las fiestas del pueblo. Violeta fue acompañada de su hermana Jazmín. Y para no pasar el tiempo aburridos porque es un pueblo muy pequeño de gente ya muy mayor, decidieron estar juntas en la mayor parte de las celebraciones del pueblo. Las procesiones son unas de las celebraciones más concurridas en ese pueblo durante la Semana Santa.
Violeta y Jazmín decidieron ir a mero atrás de la fila para poder ir platicando sin que nadie los molestara. Esta procesión comenzaba en la capilla del pueblo y terminaba en la capilla del pueblo que estaba justamente a 3 kilómetros de ahí. En el último trayecto de este recorrido tenían que pasar al lado de una milpa, que era un sembradío enorme de diferentes matorrales. Cuando estaban a 1 kilómetro de este sembradío, vieron algo a lo lejos que les erizó la piel. Entre los matorrales de la milpa, avanzaba lentamente una figura humanoide muy alta, que a la distancia parecía de un hombre de alrededor de 1,90, pero estaban muy lejos. Ver una sombra de ese tamaño a tal distancia, probablemente estaban hablando de algo muchísimo mayor. Esa sombra caminaba lentamente entre los matorrales y observaba detenidamente a algunos de ellos. Se detenía y desde las alturas agachaba la cabeza. Veía detenidamente algo y continuaba su camino. Al llegar al final de la milpa, retomaba el camino de regreso y volvía a hacer lo mismo. Decidieron no decir nada y continuar por el camino. Comenzaron a avanzar más rápido para poder alcanzar a la caravana, y una vez que llegaron a la otra capilla, al momento de regresarse, decidieron irse junto con la mayor cantidad de personas. De cierta manera, ese día se habían quedado con la idea que tal vez alucinaron, que tal vez estaban haciendo ideas. Pero en la siguiente procesión, que fue al día siguiente, la figura humanoide estaba otra vez ahí. Entonces le dijeron a su abuela. Su abuela volteó la milpa y les preguntó en repetidas ocasiones que dónde estaba esa figura. Para ellas era muy clara. Estaba parada justo en medio de la milpa y sobresalía por sobre todos los arbustos. Su abuela no veía nada. Al día siguiente, se acercaron a la milpa. Ya no había procesiones. Y algo aún más aterrador sucedió. La figura estaba parada en medio y empezó a girar su cabeza justo a donde estaban ellas. Y aun cuando estaban a más de 1 kilómetro, sentían una mirada penetrante y una presencia abrumadora, muy amenazante. Corrieron y fueron en busca de 2 personas más. 2 señores del pueblo las acompañaron. Ninguno pudo ver nada dentro de la milpa. Todo quedaría en una historia escalofriante de una sombra que estaba en medio del campo, si no fuera por lo que sucedió al día siguiente. 2 días antes de que regresaran a la ciudad, Violeta y Jazmín iban con su abuela y pasaron justo al lado de la milpa. Su abuela tropezó y cayó. Su mano sangró porque se cortó con las piedras que había en el camino, y la sangre cayó sobre algunos de los matorrales de la milpa. A partir de ese día, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. En la casa de la abuela, se sentía como una gran tensión, como si el ambiente estuviera más pesado, como si fuera más difícil respirar. La luz ya no brillaba tanto. La casa parecía ahora más oscura. Y de repente, de la nada, un vaso se estrelló. Al día siguiente comenzaron a haber ruidos. Las puertas se abrían lentamente. Las ventanas empezaban a rechinar cuando nadie las movía. Ellas ya no querían saber nada de ese pueblo. Solo faltaba un día antes de regresarse a la ciudad. Durante esa noche, comenzaron a ver sombras dentro de la casa y volvieron a sentir la mirada y la presencia de esa cosa que estaba en medio de la milpa. No pudieron dormir, pero al fin había terminado su estancia en casa de su abuela. Regresaron a la ciudad, pero su abuela, una semana después, les habló para contarles la tragedia que había ocurrido en el pueblo.
Después de que Violeta y Jazmín se habían ido, el pueblo parecía haber regresado a la normalidad excepto la casa de la abuela. En la casa seguían ocurriendo cosas e iban en incremento. Dicen algunos que hasta se escuchaban alaridos en la noche, aun cuando la casa estaba vacía. Pero el problema no fue ese. El problema fue que el día de la celebración del pueblo, cuando iban en camino en la procesión de una capilla a la capilla del otro pueblo, cuando pasaron por la milpa, se escuchó un grito. Y al voltear a la milpa encontraron el cadáver de una de las personas del pueblo, y tenía 3 rasguños muy grandes que lo corrían desde la yugular hasta la pierna. 3 rasguños que hicieron que ya no pudiera volver a respirar esa persona. Algunos se atrevieron a decir que lo hicieron hasta con armas blancas, pero la realidad es que nadie sabe qué tipo de criatura o ser pudo haber sido tan desalmado para haberle hecho eso a una persona tranquila e inocente, como eran todos los que vivían en ese pueblo. Al final, nadie supo realmente qué fue lo que le pasó a esa persona. Las investigaciones no llegaron a nada. Al final es un pueblo pequeño y olvidado, en el que nadie le presta tanta atención. Pero después de ese día, ya no volvió a ocurrir nada en la casa de la abuela. Parece de alguna manera que el vínculo se perdió. Acabamos de llegar al final del episodio de Relatos de Suscriptores 8. Espero que lo hayas disfrutado. Cuéntame cuál fue la historia que más te gustó. ¿Te conectaste con alguna? Si te gustó este episodio, dale like, comenta y recomiéndanos con tus familiares y amigos. Es la única forma en la que vamos a poder llegar a la meta de 100,000 suscriptores en YouTube para diciembre de este año. Ahora sí, te deseo que tengas una bonita semana y también te deseo dulces pesadillas.